En este vídeo vamos a estudiar el concepto de vector. Un vector es un objeto matemático, no os asustéis porque le llamemos así, es un algo al que llamamos objeto matemático que tiene longitud, dirección y sentido. Se define mediante tres números llamados componentes. Se define mediante tres números llamados componentes, que nos dan lo que avanza el vector paralelamente, a los ejes coordenados. Estas componentes son algo muy parecido a las coordenadas de un punto, pero no es lo mismo, porque el punto es algo fijo y el vector no es algo fijo. El vector es algo que tú puedes en principio aplicar en cualquier punto y que a partir de él va a avanzar cierta cantidad a lo largo del eje X en sentido positivo o negativo, cierta cantidad o cierta distancia a lo largo del eje Y y cierta cantidad o distancia a lo largo del eje Z. Así pues, un vector que se representa con su nombre, v, por ejemplo, y una flecha encima, tiene tres componentes, vx, vy y vz. Si yo tengo los ejes coordenados, el eje X, que vamos a tomar horizontal a la derecha, el eje Y el eje Z, y dibujo aquí un vector v, que como veis es un objeto, una flecha, se representa mediante una flecha. Este vector v tendría una componente x, que es lo que habríamos avanzado a lo largo del eje X, una componente y, lo que habríamos avanzado a partir del origen a lo largo del eje y una componente z, lo que habríamos avanzado a partir del origen a lo largo del eje Z. El vector v que he representado ahí también lo puedo representar en cualquier otro punto del espacio. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y colocarlo en este punto, o puedo colocarlo, en ese punto que está ahí, por ejemplo, o puedo colocarlo en cualquier otro punto del espacio, en el que yo quiera, ¿de acuerdo? El vector es libre de moverse y aplicarse en cualquier punto del espacio. Aquí estaría en el origen, aquí en un punto P, aquí en un punto Q, y en todos los casos es el mismo vector v. El vector es muy parecido al concepto, el concepto de vector es muy parecido al concepto de segmento orientado, pero no es lo mismo. Porque en un segmento orientado tenemos un origen preestablecido y luego las componentes del segmento orientado. Pero el origen no puede cambiar, es el que tenemos para ese segmento orientado. Sin embargo, el vector sí que se puede colocar en cualquier punto del espacio y lo vamos a utilizar para después definir, por ejemplo, rectas, planos, etc. Ahora, hay tres vectores especiales, que son los vectores unitarios según los ejes coordenados. El vector unitario Y, el vector unitario J
y el vector unitario k. Esos tres vectores unitarios nos dicen cuánto vale la unidad de longitud en cada uno de los ejes. El vector unitario y es el 1, 0, 0, el j el 0, 1, 0 y el k es el 0, 0, 1. Así pues, cuando queramos referirnos a un vector v genérico, lo podemos escribir como hemos hecho aquí, pero también podemos escribirlo desde esta otra manera, como v sub x por y, lo que avanzo a lo largo del eje x, más vy por j, lo que avanzo a lo largo del eje y más vz por k, lo que avanzo a lo largo del eje z. Son dos formas equivalentes de dar el vector teniendo en cuenta estos vectores unitarios. Hay quien en vez de poner IJK pone U sub X, U sub Y y U sub Z. Es exactamente lo mismo. De la misma manera, para dar las coordenadas de un punto, si yo tengo un punto R, cualquiera, por ejemplo este punto R, puedo dar sus coordenadas a partir de su vector de posición. El vector de posición del punto R es el vector que va de O a R. El vector o segmento orientado que va del origen al punto R. Decir que el punto R tiene coordenadas R sub X, R sub Y y R sub Z es lo mismo que decir que el vector OR, que es R menos O, es el vector Rx, Ry, Rz. Así pues, las coordenadas de un punto también se pueden dar mediante un vector, que es su vector de posición. Es el vector que nos da la posición de ese punto. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que un vector es un objeto matemático, un algo, que tiene módulo, dirección y sentido. Tiene longitud, a la que también se le llama módulo, dirección y sentido. Se define mediante tres números que son las componentes del vector. Si al vector le llamamos v, esos números son vx, vy y vz. También se puede definir como vx por el vector y más vy por el vector j más vz por el vector k, donde i, j y k son los vectores unitarios según los ejes coordenados, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Y también hemos aprendido que para dar las coordenadas de un punto, las podemos dar directamente o a partir del vector de posición de dicho punto, que es el segmento orientado que va desde el origen hasta ese punto.